Ahora sí, muy buenas tardes, jóvenes. Ahora sí empezaremos, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de tablas dinámicas, ¿no es cierto? Para poder entender cómo funciona y cómo puedo aplicar yo, ¿no es cierto? En mi trabajo o en el rubro que estoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un cuadro o una tabla de una especie de hospital, digamos, o clínica, ¿no es cierto? Que hacen, por ejemplo, fíjense, hacen tratamientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tratamientos de cosmetología, vamos a colocar, ¿no? Corporal, como pueden ver, ¿no es cierto? De una manera general, y facial, que, bueno, tiene que ver con con el rostro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y, por ejemplo, tenemos quién es el profesional, por ejemplo, aquí hay María, Camila, ¿no? Rafaela, ¿no es cierto? Y han cobrado un determinado monto de dinero por cada tratamiento. Y obviamente está la fecha, ¿no es cierto? ¿No? Las fechas en las cuales se han hecho esos trabajos. Como pueden ver, ¿no es cierto? Tenemos varios registros, ¿no? Vamos a ir al final, si se acuerdan, control flechita, son 542 más o menos, ¿ya? Unos 540 registros que tenemos. Fíjense que es un poco tedioso, ¿no es cierto? Hasta recorrer, no se puede ver bien, no veo el encabezado, hay mucha información, pero estamos en una época donde los datos se van acumulando de esta forma, ¿sí? Entonces, yo quiero ver algunas situaciones, quiero analizar ciertos comportamientos de esta tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar primero y voy a seleccionar toda la tabla. Como ustedes saben, me posiciono en la primera columna y primera fila, aprieto Control Shift, ¿no? Sin soltar, agarro la tecla de derecha, ¿no? De la flecha de derecha y se va a seleccionar todas las columnas, sin soltar Control Shift, ¿no es cierto? Agarro ahora y aprieto la flecha hacia abajo y automáticamente me ha agarrado todos los registros, ¿no es cierto? Los 542 registros más o menos, ¿ya? Entonces, yo he seleccionado con 3 pasos toda la tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una vez que hago eso, lo coloco acá que dice insertar, ¿no es cierto? Insertar y le vamos a colocar la primera opción que es respecto a la tabla dinámica. Entonces, primero selecciono toda la tabla, luego lo pongo insertar y le voy a hacer clic donde dice tabla dinámica. Entonces, hago clic y automáticamente me pregunta la hoja Excel si va a tener encabezados, ¿no? Y dónde quiero hacer los cálculos de la tabla dinámica. Entonces, fíjense, primero dice, está seleccionando todo este rango. Fíjense, hay una flechita verde que es como que si estuviera avanzando. Muy bien. Ahora, ¿dónde quieres hacer? Me dice, ¿en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo? Siempre les voy a sugerir una nueva hoja, ¿no es cierto? Para poder mantener los registros en una hoja y tener los reportes en otra hoja. Entonces, vamos a seleccionar nueva hoja y vamos a colocar aceptar, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense ustedes, yo tengo al lado derecho, ¿no es cierto?, las 5 columnas que tenía mi tabla. Fecha en la cual se ha hecho el tratamiento, el tipo de tratamiento que se ha hecho, por ejemplo, en este caso había corporal y facial. Dentro de esos grandes dos grupos había, por ejemplo, tratamientos específicos, ¿no? Y había un registro de quién, de cuál de los profesionales ha hecho eso y finalmente el precio, ¿no? Entonces, con esto yo voy a poder trabajar las tablas dinámicas. Y hoy empezamos. Fíjense también en la parte de abajo, tenemos 4 campos. Uno que dice filtros, que no se utiliza mucho, pero se puede utilizar. Tengo el campo que dice columnas, ¿no es cierto? Van a fijar, están marcando el mouse. Tengo la columna de filas y tengo la columna de valores, ¿ya? En otras palabras, cuando tengo columnas con datos numéricos, normalmente esos van en valores, por si acaso. Por eso incluso, si se fijan, hay un símbolo de sumatoria, ¿ya? Entonces, normalmente las columnas que tienen un número
más si son monetarios, normalmente siempre van en valores, ¿ya? Y las filas y las columnas son como para poder clasificar. Pero hagamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, yo voy a colocar tratamiento, voy a colocar en filas, ¿ya? Lo voy a hacer clic a tratamiento, que está aquí a la derecha, y lo voy a bajar a filas, ¿ya? Entonces, automáticamente, fíjense, tratamientos, miren cuántos tratamientos había habido, ¿no? Ojo que eran casi 500, ¿no? Pero dentro de eso hay estos, Aquamorin, Antiedad, Básico, Cacagua, pero no quiero ver eso. Lo voy a subir, tratamiento lo voy a volver a su lugar. Lo que yo quería ver, me van a disculpar, era categoría. Voy a ver primero categoría. No se olviden que había solamente dos ítems. Había facial y corporal. Ya entonces jalo categoría a filas. Y automáticamente ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que me da o me visualiza, ¿no es cierto? Aquí lo voy a agrandar un poquito. Me visualiza que hay dos tipos de categorías, tanto corporal como facial. Ahora yo quisiera saber de qué he hecho más dinero, con cuál de las dos categorías, con corporal o facial. Entonces, eso tiene que ver con el precio, ¿no es cierto? Y el precio está expresado en moneda o en número. Entonces, ese precio lo voy a jalar donde dice valores. Fíjense que de una manera rápida, ¿no es cierto? Yo he podido encontrar la sumatoria, ¿no es cierto?, de todos los tratamientos corporales, ¿no es cierto?, que alcanzan, como pueden ver acá, vamos a colocarlo aquí, vamos a ponerlo a separadores de 1000, ¿ya? Aquí también. Fíjense, todos los tratamientos dentro de la categoría corporal han sumado 369.178 bolivianos, dólares, como ustedes quieran ver. Dentro de lo que concierne a la categoría facial, ¿no es cierto? He agarrado y son 281.605 bolivianos que se generan a través de esta categoría facial. Entonces, fíjense, en 2 clics yo ya tengo esa información. Y en total, ¿no? Con los dos tratamientos, prácticamente he generado, vamos a poner separadores de miles, he generado 650.783, ¿no es cierto? En todo este periodo, ¿sí? Entonces, fíjense, sin usar sumatorias, sin usar fórmulas, ya que son varios los registros, eran más de 500, yo puedo llegar a una conclusión. La pregunta sería, y a ver, alguien que me responda, ¿de qué categoría gana más esta clínica? ¿Alguien me puede responder, por favor? Categoría corporal, licenciado. Muy bien, entonces Tratamiento corporal. tenemos de que en esta clínica el que genera más ingresos es la categoría corporal, ¿no? Ahora, tal vez es muy general, tal vez podemos decir, pucha, ya, eso es una cifra global, pero ¿qué tal si ahora lo desglosamos por tratamiento? Entonces, voy a irme a la misma cuadrito y tratamiento lo voy a bajar debajo de categoría, ¿ya? En la cuadrito de filas. Pues lo voy a poner ahí y fíjense cómo se ha desglosado por tratamientos. Entonces vayamos viendo. Por ejemplo, dentro de la categoría corporal hay algo que se llama cacao. ¿Qué será? No sé. Vamos a poner acá separadores de 1000 para que no nos confundamos en el tema de cifras, ¿ya? Permítanme un ratito. Vamos a colocar así. Listo. ¿Ya? Entonces, dice que por el tratamiento denominado cacao se ha acumulado un monto de 22.448 bolivianos, por ejemplo. Hay otra terapia, ¿no? Chocoterapia, no sé, pues debe ser para perder algunos centímetros, ¿no? 10.200, ¿no? Con tequila, dice, 22.000, ¿no? Entonces, fíjense que yo de algo general puedo ir a algo más específico. Obviamente, debe haber varios, ¿qué se llama? Debe haber varios tratamientos de
Cacagua, por ejemplo, que suman 22.848. Fíjense, entonces, ahí ya tengo un detalle, ¿no es cierto?, de todos los tratamientos, ¿no? Y que me dicen que en total suman 369.178. Acá, por ejemplo, si uno visualiza un poco cuál es el tratamiento dentro de lo corporal más significativo. Aquí estoy viendo el reductivo, por ejemplo, que alcanza a 84.915 bolivianos, ¿no? Entonces, eso me ayuda, ¿no es cierto? Puedo ordenar también, fíjense, de mayor a menor, ¿ya? Le echo clic, ¿ya? Nuevamente explico eso. Hago clic en cualquiera de los valores y hay una opción que dice ordenar. Y eso me va a dar una mayor idea. Y le puedo poner de menor a mayor, fíjense, o lo puedo poner clic derecho, ordenar de mayor a menor. Normalmente siempre se pone de mayor a menor para ver cuál es el más representativo. Fíjense, entonces, dentro de la categoría corporal, yo puedo sacar una conclusión. El más representativo es el reductivo, que ha acumulado un valor de 84.915 bolivianos. ¿Sí? Ahora, seguido de algas desintoxicantes, ¿no? Entonces yo ya puedo sacar como una especie de ranking, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los más requeridos, ¿no? Como también dentro de esa misma categoría puedo ver cuáles son, digamos, los menos requeridos. Por ejemplo, acá, en último lugar, dentro de los tratamientos corporales está el velo de novia, por ejemplo, ¿no? Exfoliación corporal, por ejemplo, ¿no? Solamente se ha hecho 3.850. Entonces, fíjense que yo ya tengo ciertos insumos para sacar ciertas conclusiones, ¿no? Eso en el tema corporal. Ahora veamos en el tema facial. Lo mismo, al decir ordenar ascendentemente, se ha ordenado automáticamente también esa categoría. Y la más representativa es el Damon Frozen, ¿no es cierto? Que acumula más o menos unos 42.840 bolivianos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí ustedes tienen una variedad, ¿no es cierto?, de tratamientos faciales. Y fíjense, la menos importante tal vez es la línea colágeno y elastina, que solamente ha alcanzado 2.250 bolivianos. Entonces, fíjense cómo yo he resumido prácticamente unas 500 filas, lo he resumido, si se fijan acá, más o menos a unas 40 filas, ¿no es cierto?, donde yo ya puedo sacar ciertas conclusiones. Ojo, aquí estoy solamente viendo cuáles son, o sea, en función al precio, estoy viendo cuáles son los tratamientos más importantes en función al precio. Ahora, fíjense acá abajo donde hemos puesto valores, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner. Dice suma de precio, dicen, ¿no ve? Está sumando. Entonces, aquí hay una opción que dice configuración del campo. Entonces, ya no voy a sumar, solamente voy a contar. Entonces, le voy a poner aquí lo que dice recuento, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a poner aceptar. Fíjense, aquí, ¿qué me está diciendo? Ojo, estoy contando cuántos tratamientos se han hecho, no estoy viendo precios. Entonces, ¿qué puedo concluir? Aquí ha habido 22 tratamientos corporales denominados algas desintoxicantes, ¿no es cierto? En total, en otras palabras también, ¿no? Ha habido 279 tratamientos corporales. Ojo que estoy hablando ahora ya de conteo, ya no estoy hablando de sumatoria de precios, estoy hablando cuántos tratamientos corporales han habido. Ha habido 279. Muy bien. ¿Cuántos ha habido en facial? Fíjense, 258. Entonces, también puedo ver, ¿no es cierto?, las cantidades. Hace rato veía solamente cuánto han acumulado en un valor monetario, o sea, de qué ganaban más, de qué tratamiento ingresaba más dinero. En cambio, ahora estoy viendo cuáles son los tratamientos, ¿no?, que se realizan la mayor cantidad de veces, ¿no?
Entonces aquí, dentro de corporal, por ejemplo, tenemos 22 casos del tratamiento de algas desintoxicantes. Y la más poquita es la de fango aromático, que solamente se han hecho 10 trabajos nada más, ¿no? En el tema de facial, la limpieza profunda había sido la más importante en número, había sido 35 casos, ¿no? Y la última o la exfoliación había sido solamente 8, que prácticamente está equilibrado con otros 2 tratamientos, ¿no? En total, ¿no es cierto? Fíjense, dentro del tratamiento o de la categoría corporal se han hecho 279 tratamientos. Dentro del facial se han hecho 258. Sumado los dos, nos va a dar aquí abajo al final, se han hecho 537 trabajos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo puedo ver nuevamente, según el número también de tratamientos, que por el momento el más importante sigue siendo el corporal, por ejemplo. ¿No es cierto? Y tal vez tendré que tomar la decisión, por ejemplo, hasta 10 me parece algo razonable. Tal vez estos que ya son 8, tal vez ya no las tenga que atender y tal vez enfocarme, tal vez en otro tipo de tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo tengo parte de información para sacar ciertas conclusiones. ¿Está bien? Entonces, para eso nos sirven las tablas dinámicas. Por ejemplo, ahora, este tratamiento lo voy a subir a su lugar y vamos a, fíjense, corporal solamente había 279 casos y facial han sido 258 casos. En total se han hecho 537 tratamientos. ¿Ya? Entonces, eso es una parte de conclusiones. ¿Está bien? Voy a hacer otro. Voy a volver todo a su lugar. Categoría vuelve a su lugar. Precio vuelve a su lugar. ¿No? Entonces, estamos de cero, como hemos empezado. Entonces, no tengo que estar haciendo sumatorias, no tengo que estar comparando filas con columnas, nada. Solamente voy viendo criterios. ¿Qué les parece si veo quién gana más? ¿Cuál de los profesionales gana más? Por ejemplo. ¿Dónde está eso? En esteticista, ¿no? Esa columna la voy a jalar a filas. Fíjense, ¿ya? Permítanme, ¿ya? Y fíjense cuántos profesionales hay. Automáticamente la tabla dinámica me dice que hay 2, 3, 4, 5 personas, ¿no es cierto?, que trabajan en esta clínica, por ejemplo. Veré cuánto ganan o quién gana más. Entonces, el precio, ¿no? Lo voy a subir o lo voy a bajar, perdón, a valores. ¿Ya? Siempre se van a fijar, dice suma, por si acaso. Hace rato lo había por defecto, por default, siempre es suma. Pero ustedes también pueden cambiarlo para contar, como hemos hecho hace rato. No hay problema. Pero por el momento vamos a ver la suma. ¿Ya? Fíjense, voy a poner los separadores de 1000 para que se note bien los números y no tengamos ninguna confusión. Hago clic en esto, clic derecho, y voy a poder ordenar. ¿Cómo se ordena? Normalmente siempre de mayor a menor. ¿Ya? Y tengo esto, ¿no es cierto? No sé de dónde ha salido esta cosa amarilla. A ver, permítanme un rato. Ya. Fíjense, a ver, ¿alguien me puede decir cuál es la profesional o el empleado que gana más? María, licenciado. María, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo una conclusión, incluso ya sé que ella es la que está punteando por lo menos en este periodo de tiempo. Y si yo hago comparaciones, no están muy lejos, ¿no? Todos están arriba de 115,000. Antes ahí también podría ver yo, tal vez alguien que está muy desfasado y ver qué se hace con esa persona, por ejemplo, ¿no? Entonces yo acabo de ver aquí, ¿no? Cuánto está ganando cada una de estas personas. Ahora veré cuántos trabajos han hecho. Entonces ya no voy a poner suma, sino os voy a poner contar. Entonces me voy al espacio de valores, ¿no es cierto? Y voy a poner configuración de campo de valor. Hago clic ahí en la última opción. Y fíjense, puedo sacar promedio, máximo, producto. Hay varias opciones, ¿ya? Desviación estándar, cosas así. Pero en este caso, por el momento,
solamente voy a hacer un recuento. Ojo, María y Rosa eran las primeras dos. Vamos a ver si sale lo mismo con el tema de número de trabajos. Recuento, vamos a poner aceptar. Ah, ¿sí? Estamos iguales, fíjense. María ha hecho 119 trabajos, 119 tratamientos. Rosa ha hecho 113 tratamientos. Camila ha hecho 103, Ana ha hecho 103 y Rafaela, que está atrás, con 99 tratamientos. No está muy desfasado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, Rafaela prácticamente está con 100, ¿no? Y de 100 a 119 son cosas que pueden pasar. Entonces, yo podría sacar una conclusión en función al número de tratamientos que han hecho, que están más o menos dentro del promedio. Pero, ¿qué pasa si Rafaela estuviera con 30? Definitivamente no está trabajando, definitivamente no está siendo eficiente, ¿no es cierto? Entonces ya podríamos tomar ciertas decisiones. Pero acá puedo ver de que están más o menos dentro de un parámetro aceptable, se podría decir. ¿Ya? Entonces voy a volver a la suma. Entonces vuelvo, digo, aquí abajo donde dice valores y entro a configuración de campo. Ya no quiero recuento, quiero la suma como estaba hace rato. Entonces lo voy a poner aceptar. Entonces aquí nosotros teníamos, o tenemos, mejor dicho, ¿no es cierto? El total acumulado que ha generado María. Ahora, veamos, puedo cruzar también con el tipo de, ¿qué se llama? Con el tipo de categoría, para hacerlo más fácil. Por ejemplo, categoría, ahora lo voy a llevar a columnas, ¿ya? Fíjense. Aquí también tengo cierta información. Vamos a ver. Por ejemplo, fíjense, María en total ha hecho 164,000 bolivianos, por decirles, en ambas categorías. En corporal había hecho 98,900 y en facial 65. Rosa ha hecho 68 en corporal y 61 en facial. Obviamente, sumado los dos, Rosa, por ejemplo, tiene 130,000 y fracción. Ana ha hecho 63,000 y en corporal y en facial ha hecho prácticamente 59,000. En total, 122. Entonces, fíjense cómo yo puedo ir sacando ciertas conclusiones. Por ejemplo, aquí Camila, ¿no? Es la que menos ha generado por temas faciales, por ejemplo, ¿no? Que es 42,000. Entonces tendré que ver qué es lo que ha pasado ahí. ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces, yo ya tengo algunos parámetros para ver acá. ¿No es cierto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ya? Entonces, ustedes más o menos acomodan, si vale el término, de acuerdo a lo que ustedes quieren saber. ¿Ya? Yo quiero ver, por ejemplo, se me ocurre ahorita, qué meses han sido buenos, qué meses han sido malos, por ejemplo, se me ocurre. ¿Ya? Entonces, voy a volver esteticista a su lugar, suma de precio a su lugar y categoría a su lugar. ¿Sí? Entonces, tengo prácticamente lo mismo, ¿ya? A ver. Quiero saber los meses altos, digamos, ¿ya? Entonces voy a poner la fecha, ¿no ve? La fecha lo voy a poner en filas, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso solamente había habido dos, enero y febrero, ¿ya? No hay más, solo corresponden a esos dos. Quiero saber qué mes se ha vendido o se ha generado, en este caso, mayores ingresos. Entonces, ¿con qué yo agarro eso? Con precio, ¿no ve? Entonces, el precio lo voy a llevar, ¿dónde? A valores. Entonces, ¿cuál es el mes donde ha habido mayor movimiento? Según esta tabla. En enero, ¿no es cierto? ¿Sí? En enero, prácticamente 383,000 y en febrero 267,000. En total, se ha generado en estos 2 meses 650. Ahora yo veré por fecha y tipo de o categoría del trabajo que se ha hecho. ¿A qué me refiero? Esa categoría lo voy a llevar, por ejemplo, a columnas. ¿Qué les parece? Fíjense.
tengo también otra información. Dice, en enero se ha hecho 218,000 bolivianos en tratamientos corporales y en faciales 164,000, ¿no? Entonces, en total 383,000 en enero. En febrero, ¿no? Tengo 150,000 en corporales y 116 en facial. Entonces también yo puedo analizar, ¿no es cierto? En este caso, por meses. Estoy viendo qué ha pasado en cada mes. Ahora, obviamente, puedo ir a más detalle, pero no sé si me sirve. Por ejemplo, puedo desglosar esto, donde dice enero, y fíjense, ahí está todo el detalle. El 2 de enero, ¿no es cierto? Ha habido este comportamiento. El 3 de enero ha habido este comportamiento, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si hablo de enero, ¿ya? Y si me voy a basar aquí, voy a ordenar, ¿ya? Ordenar de mayor a menor. Fíjense, ¿cuándo es la fecha donde hay más movimiento o donde ha habido más movimiento? Fíjense, en el 11 de enero, ¿no? Y el 21 de enero prácticamente, ¿no? ¿Y cuáles son las fechas donde lastimosamente no se ha generado mucho dinero? Por ejemplo, el 12 de enero. Habría que ver, ¿no? En la realidad, si eso era un día en particular, era feriado, ¿qué habrá sido, no es cierto? ¿Sí? Entonces podemos, por ejemplo, trabajar de esa manera, ¿ya? Se va a cortar la clase. Vuelven a iniciar, por favor, con el mismo link, ¿ya? Y continuamos con las clases, ¿ya? Entonces, fíjense cómo yo puedo ver algunos aspectos importantes, ¿no es cierto? He visto lo que ha pasado en enero. Puedo hacer lo mismo viendo en febrero. Obviamente, el 17 de febrero, por ejemplo, ha habido varios tratamientos, ¿no? Entonces, aquí solamente me está mostrando el total que se ha generado ese día. Nada más, ¿no es cierto? Y aparentemente también el 17 ha sido una fecha muy importante donde se ha acumulado o se ha generado la mayor cantidad de dinero. En total, fíjense, 29,000 en el 17 de febrero. Y el más bajo, ¿no? Prácticamente no está ordenado con esta columna. Aquí lo voy a poner, ordenar.